Hola a todos, muy buenas noches. Bienvenidos, ¿cómo están? Bueno, ahí hice un primer intento y no salió. Tenía mal puesta la cámara. Ahora sí, bienvenidos a todos. Qué bueno que puedan estar compartiendo este tiempo con nosotros. Gracias una vez más por estar en Convicciones Cristianas, por poder volver a este lugar, a este espacio donde juntos vamos aprendiendo, donde juntos vamos creciendo en el conocimiento de Jesucristo, de su verdad, en el conocimiento de aquellos principios de vida, de aquel diseño que Cristo dejó para su iglesia. Así que bueno, gracias a todos por estar en esta noche. Les doy la bienvenida a todos los que van entrando en este momento a este Facebook Live. Y bueno, bienvenidos también a todos los que estén mirando en diferido este video después a través de YouTube. Así que bueno, acá estamos una vez más. Gracias a todos por participar, gracias por los saludos. Bienvenida Margarita, que está saludando ahí. Muy bueno que puedas estar acá. Me dicen que no se escucha, ¿puede ser que no estén escuchando? ¿Se escuchan? Quiero saber que alguien acá de casa por lo menos me confirmen que se está escuchando. Buenas noches. Buenas noches Valeria. Lucía, ¿me podés confirmar si se está escuchando? Ahí me están diciendo que no se escuchaba, no sé, a ver si me están escuchando ahora. Bienvenidos a todos, un gusto poder estar nuevamente con todos ustedes esta noche. Estamos en Convicciones Cristianas. Es un gusto poder compartir este tiempo. Vamos a continuar entonces con la tercera etapa de Convicciones Cristianas. Estamos recorriendo muchos principios que son muy importantes para nuestra vida cristiana, para nuestra vida como seguidores de Cristo. Así que bueno, les invito por favor que puedan ser buenos alumnos y poder repasar todas las enseñanzas que venimos transmitiendo desde hace ya buen tiempo. Las primeras etapas de Convicciones Cristianas fueron por allá en octubre, noviembre del año pasado. Fue el primer nivel. Estuvimos con 7 clases hablando del reino de Dios, de su justicia y de todo lo que eso significa, como la base del evangelio en el que hemos creído, ¿no? El evangelio que hemos creído se basa en un reino que vino a gobernarnos. Así que bueno, la segunda etapa la vimos ya casi fin de año, donde estuvimos hablando de regresando al diseño de Jesucristo para su iglesia. Allí vimos lo que era el verdadero evangelio, vimos cómo ser discípulo de Cristo, cómo hacer discípulo de Cristo, vimos la iglesia por las casas, vimos la multiplicación de discípulos por las casas, como el diseño que Dios espera para nosotros. Ahí vimos que Jesucristo no espera una iglesia que haga un templo, que celebre cultos y todo ese tipo de cosas, sino que espera todo lo contrario a eso. Estuvimos aprendiendo muchísimo. Y bueno, y ahora en esta tercera etapa de Convicciones Cristianas estamos hablando del ministro de Cristo. Y en el ministro de Cristo la semana pasada hablamos el ministro, el ministerio y su función. Estuvimos, de alguna manera definiendo qué significaba cada cosa, porque hay una cuestión de que se entiende mal la palabra ministro, la palabra ministerio, y del hecho de cuando uno entiende mal una palabra, uno la aplica de una mal forma en su vida, cree que ministerio por ahí es algo, una posición de gobierno, una posición de autoridad, cuando es todo lo contrario, porque ministerio es un servicio. Y ministro, ¿sí? Muchos piensan que ministro es alguien también que es diferente a los demás, está por encima de los demás, tiene un llamado especial a ser ministro de Cristo, y en realidad nada que ver, porque todos somos ministros de Jesucristo, y ser ministro significa ser un servidor del Evangelio de Jesucristo. Así que bueno, bienvenido a todos. Hay muchos que están saludando ahí. Bueno, gracias por sus comentarios a todos los que están entrando de diferentes lugares, desde acá de Buenos Aires, desde la costa, de Córdoba, de acá de la isla. Así que bueno, gracias a todos por entrar. Algunos entran de otros países también a vernos en este tiempo. Hay algunos hermanos de Ecuador que entran a veces. Bueno, saludos a ellos también. Saludos a todos los que están en este momento siguiendo la transmisión en vivo por Facebook Live. Como les decía, vamos entonces a continuar. Estamos en la clase 2, el ministro y su casa. Esta vez vamos a hablar del ministro y la casa, perdón. El ministro y la casa. Es muy importante poder ver, o lo que intento a través de esta enseñanza de este sábado, es poder ver la relación que hay entre el ministro y la casa. Desde siempre la casa fue un ámbito muy importante para la vida espiritual de todas las personas. Y yo quiero que veamos en esta noche, quiero que podamos ver a través de la luz del Espíritu Santo, que se nos ilumine el entendimiento y podamos ver la necesidad de una vida espiritual en las casas
y del rol que el ministro de Cristo cumple en las casas, primeramente en su casa y luego en otras casas. Pero bueno, para poner un poco en contexto lo que venimos hablando, para aquellos que tal vez no estuvieron en la primera clase, donde hablamos el ministerio, el ministro y su función, bueno, en la primera clase vimos que, por ejemplo, que ser llamados ministros de Jesucristo, ¿sí? Perdón, que fuimos llamados todos. En la primera clase vimos que todos fuimos llamados a ser ministros de Jesucristo, ministrando el Evangelio de Dios. Esto lo dice Pablo en Romanos 15 y 16, y luego también lo tenemos en 2 Corintios 5, del 17 al 21, 2 Corintios 5, del 17 al 21 y Romanos 15 y 16. Ahí vemos cómo Pablo define que todos nosotros fuimos llamados a ser ministros de Cristo. Esto significa ser servidores de Cristo, y lo que ministramos, o sea, el ministerio que tenemos es el ministerio del Evangelio de Dios, que es hablar del reino de Dios sobre la tierra, del gobierno de Cristo sobre la tierra. Y en Corintios, 2 Corintios capítulo 5, habla de nuestra identidad, de que somos embajadores de Cristo, que este es el ministerio que tenemos, el ministerio de la reconciliación. O sea que nosotros servimos a Dios hablando de la reconciliación que el Padre hizo por medio de Cristo con los seres humanos que estaban enemistados con Él. Entonces, vimos en la primera clase que era importante definir las palabras, definir las palabras ministro y ministerio, porque si no después entendemos cualquier cosa. Y vimos que la palabra ministro y ministerio corresponden al griego diáconos y diaconía. Diácono y diaconía. O sea, ministro en griego es diácono y ministerio en griego es diaconía. Deseamos esto, ¿por qué lo veíamos en griego? Para entender verdaderamente el significado. ¿Por qué? Porque la escritura, o sea, todo lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, para poder entender el sentido de lo que quisieron explicarnos, de lo que nos quisieron decir, tanto Jesucristo como los apóstoles en sus cartas, es muy importante ir al idioma original en el que lo escribieron para poder entender el sentido de lo que están diciendo. Entonces ahí vimos que la palabra diáconos significa servidor o siervo, ¿sí? Un servidor, un siervo. Y la palabra diaconía significa servicio. Entonces cuando nosotros hablamos y decimos, él es un ministro de Dios, ella es un ministro de Dios, estamos hablando de una persona que sirve a Dios. Ministro de Cristo, una mujer o un hombre que son ministros de Cristo, ellos son alguien que están sirviendo a Dios, no son alguien que tiene una posición de autoridad o son diferentes a los demás. No, al contrario, todos fuimos llamados a ser ministros de Jesucristo. O sea que cuando decimos ministros estamos diciendo diáconos, cuando decimos diáconos estamos diciendo servidores. Y cuando hablamos de ministerio, ¿sí? Cuando hablamos de ministerio estamos hablando de diaconía. Y diaconía significa un servicio, ¿sí? Significa prestar un servicio. Entonces, es de suma importancia que entendamos la palabra ministerio como servicio y no como una posición de gobierno, ya que en el sentido bíblico de esta palabra manifiesta una acción y no una jerarquía de gobierno. Muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, de que de repente vemos que hay personas que dicen, no, este es el ministerio que Dios me ha dado, y por tener ese ministerio es como que se ponen por encima de todas las demás personas, y las personas que están debajo pasan a ser gente que están bajo su gobierno. Esto no es un diseño bíblico, este es un diseño secular, es un diseño humano, es un diseño terrenal. Como Jesús dijo en un momento, ustedes vieron que los poderosos y los que gobiernan los someten a todos debajo de una autoridad, ¿sí? Pero entre ustedes no debe ser así, entre ustedes debe ser todo lo contrario, y Jesús da vuelta a la pirámide, ¿sí? El mundo te pone una pirámide, Jesús la da vuelta, la pone pata abajo y dice, el que quiera ser más grande entre ustedes va a ser el mayor, el que más sirva entre ustedes. O sea, el ministro que más sirva entre ustedes va a ser el mayor. Entonces nosotros tenemos que entender que por no haber comprendido la palabra ministerio, ¿sí? Como un servicio, la hemos entendido la palabra ministerio como algo que de esta época, y ministerio habla de gobierno, habla de alguien que está en una posición de gobierno y que debajo de él tiene un montón de gente a la que les va, ejerce autoridad y delega actividades que tienen que hacer bajo ese ministerio. Entonces hemos entendido mal, por eso hoy tenemos ministerio apostólico, ministerio profético, ministerios pastorales que gobiernan de alguna manera y someten en muchas ocasiones a la gente que está debajo. No digo que sea por una mala intención del corazón, sino simplemente digo por no haber comprendido a la luz de las escrituras lo que significa la palabra ministerio y ministro. Entonces ministerio significa servicio. Ministerio no es una posición de gobierno, para nada.
Todo lo contrario, es una posición de servicio, no de gobierno, ¿sí? Entonces, en el sentido bíblico, ¿qué es lo que manifiesta ministro? Ministro manifiesta servicio, ¿sí? Y esto manifiesta una acción y no una jerarquía de gobierno. O sea, ministro y ministerio muestran a una acción, a un servidor que sirve y no a alguien que está en una posición de gobierno con un cargo más jerárquico, mucho más alto que el tuyo o que todos los demás. Cuando los primeros seguidores de Jesucristo decían, soy un ministro de Jesucristo y tengo un ministerio, soy un ministro de Jesucristo y tengo un ministerio, se referían a ser como un esclavo, ¿sí? A ser un servidor de su Señor, a ser el esclavo de su Señor. Por eso Pablo dice que somos esclavos de Cristo por amor, o sea, Él nos compró con su sangre. Y habla de acá de que cuando alguien, cuando leemos las Escrituras, cuando lo vemos a Pablo, a Pedro, a Juan, Jesús mismo hablando, cuando decimos somos servidores de Cristo y tenemos un ministerio, lo que estamos diciendo es somos siervos de Jesucristo, somos esclavos que le servimos a un Señor y que le brindamos a ese Señor un servicio, ¿sí? Y este servicio es en cuanto a la misión que tenemos hacia el mundo, que obviamente es compartir el evangelio del reino de Dios, que significa el gobierno de Dios sobre las personas, para que las personas dejen de hacer su voluntad y hagan la voluntad de Dios. Y por consiguiente también le prestamos un servicio, ¿sí?, a la iglesia, edificándola y teniendo comunión con ella. Entonces, cuando yo digo soy un servidor, soy un ministro de Jesucristo y tengo un ministerio, este ministro es un esclavo, es un servidor de su Señor, y el ministerio que tiene es el servicio que le presta a su Señor en relación con el mundo, en el mensaje que tiene que transmitir, en la misión que tiene, y en la comunión y edificación con su iglesia. Esto es lo que Dios nos pide a todos nosotros. Entonces, hoy en día, al decir yo soy un ministro de Jesucristo y tengo un ministerio, lo hacen de una forma contradictoria a lo que las Escrituras dicen. No sé si le habrá pasado a ustedes. Yo escribí algunas cosas acá para no olvidarme algunos puntos que quería charlar con ustedes. Hoy en día se ve muchas veces, se ve bastante seguido lamentablemente, de que muchas personas dicen yo soy un ministro de Jesucristo y tengo un ministerio. Pero lo dicen desde una forma totalmente equivocada a lo que dice la Escritura, ¿sí? Porque cuando lo dicen, dan por asentado de que son gente especialmente separada por Cristo, ¿sí?, para cumplir una función eclesiástica que le da alguna posición de gobierno por encima de la iglesia de Jesucristo. O sea, mucha gente dice yo soy ministro de Cristo y tengo un ministerio. Entonces es como que al decir esto esas personas sienten, y lo peor que la demás gente asiente esto y dice esto es así, porque no se entiende, ahí no hay revelación de la Escritura. Entonces muchos dicen yo soy un ministro de Cristo, como que fue alguien separado por Dios, alguien diferente a todos los demás, separado por Dios para alguna función eclesiástica, y esa función eclesiástica que el 99% es dentro de un auditorio mal llamado templo, le da a esa persona una posición jerárquica por encima de todo lo demás, lo que hace que gobierne la vida de los demás. Y esto no es bíblico. Esto no tiene nada que ver con el diseño que Jesucristo dejó para su iglesia. Tiene que ver con un sacerdocio, sí, puede ser, con un sacerdocio que ya caducó, que era el sacerdocio del antiguo pacto. El sacerdocio del antiguo pacto había personas que eran separadas para el sacerdocio, que eran separadas para ser ministros de Dios. Ellos ejercían un ministerio en un lugar que era el tabernáculo, luego era el templo, y ellos sí que eran diferentes, era una casta diferente a toda la demás sociedad, y de alguna manera ellos gobernaban desde la ley judía, desde la ley de Moisés. Pero eso caducó con la llegada de Jesucristo. Cristo trajo un nuevo pacto, un nuevo y mejor pacto, y en este nuevo y mejor pacto el sumo sacerdote por excelencia es Jesucristo. Él es el mediador entre los hombres y Dios, y nos constituyó a todos nosotros en ministros y sacerdotes de Él. Por eso que este ministerio, cuando alguien se presenta y dice yo soy un ministro de Dios y tengo un ministerio y quiere hacer diferencia con nosotros, está errando, está parado en un pacto que ya caducó. Está parado en el antiguo pacto. Y no somos ministros del antiguo pacto, no somos ministros de la ley, como decíamos la semana pasada, sino que somos ministros de la gracia. Somos ministros de Jesucristo. Entonces esto nos da otra identidad, nos da otra posición, no nos da una posición jerárquica y de gobierno, sino que nos da una posición de servicio, ¿sí? Es muy diferente, y en esta posición de servicio, nuestro rol es servir a los demás y ser servidos, edificar y ser edificados. Vamos a avanzar. Estoy poniendo bases para poder
hablar de lo que hoy queremos realmente hablar, de lo que es el ministro y la casa. Pero todas estas cosas son muy importantes para dejarlas en clara, porque si no, tenemos un mal concepto de lo que es ministerio y ministro. Estamos regresando al diseño original de Jesucristo para su iglesia, donde ponemos en orden y en contexto cada palabra que define nuestra identidad y función. Hoy, como ustedes me han escuchado ya hace mucho tiempo, vengo diciendo, estamos regresando al diseño original de Jesucristo para su iglesia. Mucha gente lo está creyendo, mucha gente lo está predicando, mucha gente lo está enseñando, porque es algo que el Espíritu Santo está movilizando en todas partes del mundo a la iglesia a volver a su diseño, ¿sí? Porque Él vuelve a buscar a su iglesia y no vuelve a buscar una iglesia eclesiástica, viene a buscar una iglesia funcional, una iglesia que es el cuerpo de Él aquí en la tierra y que lo representa. Entonces estamos volviendo a ese diseño, pero podemos pecar de ignorantes si no entendemos realmente cuál es el diseño y cuáles son las funciones que tenemos dentro de ese diseño, cuál es nuestra identidad dentro de ese diseño. Podemos pecar de ignorantes y bueno, ahora no vamos más a los cultos, no vamos más a los templos, no celebramos cultos, no tengo más un pastor por encima mío, nadie me dirige, nadie hace más cosas, yo soy la iglesia, yo con mi familia somos la iglesia y hacemos lo que queremos acá adentro y somos libres de hacer lo que queremos y no importa la relación que tengamos con otro. Ojo, porque eso es una herejía. Eso no tiene nada que ver con lo que Cristo dejó para su iglesia. Tengamos cuidado, porque no podemos pasar de la libertad al libertinaje. Ojo, cuidado. Por eso siempre digo, estamos regresando al diseño de Jesucristo, pero para poder vivir en ese diseño tenemos que definir ciertas palabras que marcan nuestra identidad y que nos dicen cómo funcionar en este diseño. Por eso es de suma importancia que prestemos atención a todas estas cosas y no nos quedemos con lo liviano, con lo trivial, con lo superficial, de bueno, sí, ya estamos volviendo al diseño de Cristo para la iglesia, rompamos los templos, rompamos el culto, matemos a todos los líderes y hagamos lo que nosotros queremos, y eso es anarquía, hermano, eso es una anarquía, eso no es lo que Cristo quiere para nosotros. Así que por eso es que estamos definiendo estas cosas que son fundamentales. En todo Convicciones Cristianas hemos definido qué era el Evangelio, qué era el Evangelio del Reino, hemos definido el reino, hemos definido la justicia, hemos definido qué es ser un discípulo, qué es hacer discípulo, hemos definido muchas cosas, hemos definido esas palabras conforme a lo que la Escritura realmente dice y conforme al contexto en que fue enseñado. Porque si no sacamos todo el contexto y hacemos un desastre. Por eso que es muy importante que veamos estas cosas. Todos fuimos llamados por nuestro Señor a vivir como ministros del Evangelio. No algunos, todos fuimos llamados por Cristo a vivir como ministros del Evangelio. Siendo nuestro ministerio el servicio que le damos al Señor, siendo sus embajadores al mundo y edificando a la iglesia en comunión. Esto lo tenemos que definir claramente. ¿Sí? Esto nos tiene que quedar sumamente claro. Ahora, en este nuevo pacto en el que estamos, todos somos ministros de Dios, todos somos ministros de Jesucristo. Vos, hombre, vos, mujer, vos, joven, vos, hasta el niño, todos somos ministros de Jesucristo. Todos estamos para ministrar al Señor y para servirle a Cristo. Esto es ser ministro de Jesucristo. Y este ministerio que hemos recibido, que es un servicio al Señor que le prestamos, tiene dos áreas fundamentales. Dos áreas que abarcan prácticamente toda nuestra vida. Uno es el servicio al mundo y otro es el servicio a la iglesia. En el servicio al mundo somos ministros de Jesucristo hablando del ministerio de la reconciliación y haciendo discípulos de Jesucristo. Hacia la iglesia nosotros somos edificadores de la iglesia y con la iglesia buscamos tener comunión. No comunión porque nos llevamos bien, porque nos caemos bien. No, comunión en las palabras de Cristo, comunión en las mismas verdades, en las mismas convicciones con las que vivimos. Entonces, recordá, dice acá lo que escribí, que si sos un servidor de Jesucristo, el ámbito fundamental para manifestar su naturaleza y para ser discípulos es principalmente en una casa. Por eso acá vamos llegando ya al tema fundamental que vamos a hablar hoy. El ministro y la casa. El ministro de Jesucristo, o sea, el servidor de Jesucristo que tiene un ministerio que es servir a Cristo. Ese ministerio apunta a ser embajadores hacia el mundo y edificadores de la iglesia. Ese es el ministerio que todos recibimos. Ministerio igual servicio. ¿Sí? Entonces nosotros le servimos a Cristo llevando el evangelio, haciendo discípulos, y le servimos a Cristo teniendo comunión con la iglesia y edificando a la iglesia. Ahora, todo esto se hace básicamente
o principalmente o fundamentalmente en las casas. Por eso el ministro y la casa. Desde la antigüedad hasta ahora desde la antigüedad se hacían las casas, ahora lamentablemente no se hace tanto, pero tendríamos que volver. De hecho, estamos volviendo. Ahora, cuando revisamos los evangelios y las cartas de los apóstoles del Nuevo Testamento, vemos un común denominador. Si vos te pusieras a revisar hoy las cartas, buscando esta verdad, no leyéndola por arriba y decir, bueno, hoy tengo que leer la Biblia, vamos a leer una Biblia más, vamos a leer un día más, vamos a agarrar algún versículo de ahí descolgado para que me dé fuerza, para que me dé esperanza, para que me levante el ánimo y qué sé yo, bueno, y vamos y ya leí la Biblia y listo. No, eso no hablo de eso. Hablo de buscar una verdad en la Biblia. Hablo de buscar una verdad en la Escritura. Hablo de ver qué es lo que Dios espera para nosotros, cuál es su diseño, qué es lo que está pensando, qué es lo que siempre pensó para nosotros. Entonces, cuando vos te pones a buscar, a ver cuál era el ámbito donde se desarrollaba la vida espiritual de los primeros cristianos, incluso de Jesucristo mismo con sus apóstoles, te vas a encontrar que ese común denominador siempre fue una casa. Siempre fue una casa. Por eso que quiero que veamos esto, ¿no? Que el común denominador de Jesús, de los apóstoles, de los discípulos de ellos, de los obispos que se levantaron, de los ancianos que se levantaron, de los diáconos que se levantaron, todo fue sirviendo a Dios en las casas. Y usted me puede decir, pero ¿cómo? Pero pastor, estás hablando de obispos, de ancianos, diáconos, ¿qué es todo eso? Eso no es de iglesia católica. No tiene nada que ver ni con la iglesia católica, ni con la evangélica, ni con la iglesia ortodoxa, ni con la anglicana, ni con nada. Tiene que ver con la iglesia. Por eso, luego de esta clase vamos a empezar a tomarnos un día para desarrollar lo que era la actividad de cada uno de ellos. ¿Quién eran los obispos? ¿Cuál era su actividad? ¿Quién eran los ancianos? ¿Cuál era su actividad? ¿Quién eran los diáconos? ¿Cuál era su actividad? ¿Cómo se organizó la iglesia? ¿Qué eran los presbiterios? Porque todos pensamos, bueno, no tenemos más culto, no tenemos más templo, no tenemos más líderes en nuestra vida, hacemos lo que queremos. No, eso no fue lo que Cristo pensó. Cristo no pensó eso. Cristo nos puso a todos en el mismo lugar en cuanto a identidad. Somos todos ministros del Evangelio y todos somos servidores del Evangelio. Pero, en medio de todo esto, los que son más maduros administran la iglesia, administran a aquellos que todavía no han alcanzado madurez. No los gobernamos, simplemente administramos la vida espiritual de ellos para que todos vayamos creciendo y todos podamos alcanzar la madurez de Cristo. Esto es lo que dice Efesios 4, del 11 en adelante. Para que ya no seamos niños fluctuantes, para que maduremos en la fe. Para que no vivamos de religión en religión, para que no vivamos con mentiras, para que no vivamos con conceptos que a nosotros nos parecen. Para que podamos de una vez por todas representar a Cristo acá en la tierra, no de palabras, sino de conducta, de una forma de vida. Por eso es que es fundamental las casas. Entonces vamos a avanzar. Jesús anunciaba, por ejemplo, el reino de Dios públicamente, por parábolas, en diferentes lugares públicos, pero luego enseñaba lo anunciado en las casas. O sea, Jesús anunciaba públicamente, ¿sí? Públicamente anunciaba, ¿sí?, los principios del reino de Dios que se había acercado. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto es, arrepiéntanse de su humana manera de vivir y del gobierno del yo y pasen a vivir bajo el gobierno de Dios, significa el reino de los cielos. Y este reino de los cielos tiene una justicia que son los principios de vida por los que tiene que vivir, y Jesús los anunciaba. Él los anunciaba públicamente, pero mayormente lo anunciaba a través de parábolas. Públicamente lo anunciaba. Lo hacía a la orilla del mar, a la orilla de un lago, al pie de una montaña, en el cerro, en el monte de los olivos. Él lo hacía públicamente, fuera de las sinagogas, en el camino, donde sea. Pero luego lo que anunciaba y que prácticamente muchos no lo entendían, él lo enseñaba en ambientes íntimos, con menos personas, y ese ambiente siempre era dentro de una casa. Por eso no hay forma de ver discípulos hoy en día con el diseño que se ve. Cuando vemos que el objetivo es tener el templo más grande de la ciudad, con cada vez mayor cantidad de gente congregada ahí adentro, con un púlpito allá adelante y con un altar donde está el show de los músicos, y luego viene el que predica, que muchas veces es un show también, y
Y pensar que eso va a provocar discípulos de Cristo como deberían ser para luego representar a Cristo en la tierra, es muy difícil que eso ocurra, porque siempre el diseño fue ambientes informales, ambientes pequeños, íntimos, donde poder enseñar lo que se había anunciado en público. Entonces vemos a Jesucristo que anunciaba públicamente y luego enseñaba en las casas. Y acá, por ejemplo, vemos en Mateo 13 tenemos un montón de parábolas que hablan del reino de Dios. El sembrador salió a sembrar, y bueno, todas las que ustedes conocen, la semilla mostaza, están todas ahí. Pero Mateo 13, 1, 2, dice así, Mateo 13, 1, 2. Y después voy a leer el verso 36. Voy a leer el verso 1, el verso 2 y luego el 36. Dice, aquel día Jesús salió de la casa y se sentó a la orilla del lago. Como mucha gente se le acercó, él se subió a una barca y se sentó, mientras que la gente quedó en la playa. Entonces le habló por parábolas de muchas cosas. Vean la situación, vean el contexto. Jesús está en una casa, se levanta, desayunará, no sé qué hará, hace su historia, sale de la casa y se va a un lugar donde sabía que la gente se iba a juntar, a la orilla del lago. Sabe que a esa hora del día la mayoría están todos los pescadores, hay toda una actividad portuaria, por si podemos decirlo, ahí al lado del lago, y él va ahí, porque sabe que ahí está la gente, y ahí él puede hablar. Entonces cuando lo ven, y ya sabían quién era, se empiezan a acercar porque sabe, este hoy nos va a anunciar algo. Entonces él agarra, se sube arriba de una barca y desde la barca les anuncia o les habla del reino de Dios a través de muchas parábolas, ¿sí? Lo anuncia. Ahí están sus discípulos, están sus seguidores. No solamente los 12, estarían aquellos que lo acompañaban siempre. No solamente a Jesús lo acompañaban 12 personas. A Jesús lo acompañaban sus 12 apóstoles y lo acompañaban mujeres que le servían, o acompañaban gente que eran importantes, que lo sostenían a veces con su economía. No eran 1, 2 o 3, no eran 12, eran algunos más que lo acompañaban a Jesús. Entonces él después, dice verso 36, desde el verso 2, del verso 3 al 35, él desarrolla todas las parábolas. Y cuando llegamos al verso 36 dice, luego de despedir a la gente, o sea, Jesús termina de anunciar todas las parábolas, los despide, luego de despedir a la gente, Jesús entró a la casa a la casa de la que había salido lo primero. Sus discípulos se acercaron a la casa y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña en el campo, y ahí Jesús empieza a explicar. ¿Qué es lo que podemos ver acá? Acá vemos un diseño. Acá vemos una forma de vida que Jesús llevaba. ¿Y qué es la forma de vida que Él espera de nosotros? Anunciar públicamente el Evangelio del Reino, que mucha gente tal vez no lo vaya a entender, pero luego en los ambientes informales y en los ambientes donde se genera comunión, que es una casa, en la intimidad de una casa, poder enseñar lo que se anunció públicamente. Este es el diseño que Jesús dejó para la iglesia, pero lamentablemente la iglesia lo torció. La iglesia se fue al diseño del antiguo pacto. Con los ministros como en el antiguo pacto, ministros de Dios separados de toda la población, seres diferentes a todos, puestos en un cargo jerárquico, en un cargo de autoridad, ministrando desde un templo o desde una sinagoga que tenía un altar y desde ahí se ministraba y se leían las escrituras. Ese diseño lo trajimos al 2021. Ha pasado, pero por todo lo que a ustedes se le ocurra, y hoy se sigue celebrando ese mismo diseño. Y cuando digo celebrando, es celebrando. Hay gente que festeja que puedan edificar un templo, festejan que puedan juntarse ahí, disfrutan de que... Pero no es el diseño. Jesús mostró el diseño, pero la tradición religiosa se fue por otro lado. Entonces, ¿qué ocurre? Cristo nos está llevando de vuelta al diseño, pero nos dice, fíjense cómo era. Él anunciaba públicamente, pero luego en las casas enseñaba. Y eso es lo que vos y yo tenemos que hacer. Nosotros tenemos una vida pública. Todos los días salimos de casa, como Él salió, y vamos a trabajar, o vamos a estudiar, o vamos al almacén, o vamos donde sea. Y es nuestra vida pública. Y tenemos la posibilidad muchas veces de anunciar el Evangelio del Reino. Y Él lo que espera es que lo anunciemos. Espera que uno pueda decirle a una persona, mirá, en realidad tu problema es que vos estás muerto en delito y pecado, necesitas nacer de nuevo, necesitas vivir bajo el reino de los cielos. O sea, tantas cosas le podemos decir a la gente.
Necesitas a Cristo, necesitas vivir bajo las enseñanzas que Él dijo para que te vaya bien en la vida. Y tantas cosas podemos decirle, que tal vez en el momento no las entienda completamente, pero luego, si creyó, podemos avanzar y ir a su casa, y en su casa poder enseñarle todo lo que le dijimos públicamente. Es el diseño. Pero ¿saben qué? El diseño eclesiástico tradicional religioso nos dijo que si eso nos pasa en la calle y le predicamos a alguien en la calle, le anunciamos a Cristo, que muchas veces se anuncia mal, porque se anuncia el Jesús que resuelve el problema, no el que Jesús que es el Señor, pero bueno, dejémoslo para otro día. Pero, ¿qué se hace? Se anuncia, ¿y a dónde? ¿Qué hacemos con esa persona? ¿A dónde la llevamos? ¿A la casa? No. ¿Nos vamos a la casa de esa persona? No. ¿A dónde la llevamos? Al templo. Al auditorio, al templo y al culto. ¿Por qué? Porque el diseño nos enseñó que era así. El falso diseño de la iglesia levantada por una casta religiosa eclesiástica nos hizo creer esto. Que la gente tiene que ir o a un templo evangélico o a una capilla católica o a algún lugar donde allí su vida va a empezar a cambiar. Cuando nosotros tenemos que ser coherentes con lo que vivimos y ser ministros de Cristo. Ahora después más adelante llega el sacerdocio, nos robaron el sacerdocio. Miren lo que hacía Pablo, porque Pablo no hacía nada contrario a lo que Jesús hizo. Fíjense, Pablo, por ejemplo, Hechos 20:20. Hechos 20:20 es la cita bíblica que está en la imagen que yo tengo para hacerlos venir a esta enseñanza. En la carátula, no me salía. O en el flyer, como le quieran decir. Dice Hechos 20:20. También saben, le decía Pablo, se estaba despidiendo, dice, también saben que no me he negado a serles útil, que en público y en las casas he anunciado y he enseñado. En público anunció, en las casas enseñó. Y cuando recorremos el libro de Hechos de los Apóstoles, del capítulo 11 en adelante, más o menos, 12, y lo vemos a Pablo recorrer ciudades enteras, lo vemos anunciar el evangelio del reino, pero de una manera terrible, tremenda. Jugadísimo totalmente por mensaje. De hecho, eso le valió azotes, le valió tantas cosas que le valió como ministro de Jesucristo. Lo hemos leído la semana pasada, todo lo que padeció por causa de predicar el evangelio del reino. Él lo anunciaba públicamente, lo anunciaba en la sinagoga, lo anunciaba en los lugares de reunión de la gente, se iba a los mercados y lo anunciaba, se iba, no sé, al Areópago en Atenas y lo anunciaba, él anunciaba. Pero cuando alguno de ellos creía, ¿qué hacía Pablo? Se iba a ese lugar íntimo, a ese lugar de comunión que es la casa, y él ahí enseñaba. Estaba siguiendo el diseño de su maestro Jesucristo. Lo hizo Pedro, lo hizo Juan, lo hicieron todos. La pregunta es, si Jesús lo hizo, los 12 lo hicieron, los discípulos de ellos lo hicieron, ¿por qué hoy nosotros hacemos todo diferente? ¿Por qué lo hacemos diferente? Por un lado, porque hemos creído que el ministerio era para algunos nada más, no para todos. Y por otro lado, porque creímos que el ministerio es una posición de gobierno en un auditorio o dentro de una institución. No, entendimos todo al revés. Entonces le hemos dejado la tarea esa a ciertas personas que lo hacen, y muchas veces lo hacen mal, y nos hemos quedado en la pasividad religiosa, viendo cómo la vida se nos va sin cumplir los objetivos que el Padre tiene para nosotros, de que nos convirtamos en discípulos, que hagamos discípulos a otros, siendo ministros del Evangelio, ministros de Jesucristo, por las casas, desarrollar el sacerdocio. Por eso Dios nos está llamando en este tiempo de una manera urgente a volver a esto. Fíjense, aquí vemos que los dos máximos referentes de nuestra fe, ¿sí?, nos mostraron el camino. Yo siempre digo, para mí los dos máximos, no sé para vos, pero para mí los dos máximos referentes de mi fe cristiana son Jesucristo y Pablo. Para mí son los dos máximos referentes. ¿Por qué? Jesucristo, obviamente, el Hijo de Dios, mi Señor, el que gobierna mi vida, al que le entregué mi vida por completo para que Él haga lo que quiera conmigo. Y Pablo, el apóstol por excelencia a los gentiles, gracias a él llega el evangelio a aquellos que no somos judíos. Y vemos un hombre totalmente, pero entregado por causa del evangelio, un hombre que se le reveló el diseño de Jesucristo para la iglesia. Por eso son dos grandes referentes. Si estos dos grandes referentes revolucionaron el mundo con el evangelio, con el mensaje de Dios, bueno, miremoslo y vamos a tratar de sacar algo de esto. Vemos estos dos grandes referentes
mostrándonos el camino. Fíjense lo que Pablo decía. Pablo dice, también saben que no me he negado a hacerles útil. Fíjense esta palabra, hacerles útil. Este es el objetivo de un ministro. Si somos ministros de Cristo, que de hecho lo somos todos, absolutamente todos, si somos ministros de Cristo, nosotros tenemos que ser útil para los demás. Tenemos que ser útil para la vida espiritual de las otras personas. Tenemos que ser útil primeramente para los que están en casa, después lo vamos a ver. Y luego para los que están fuera de casa. Tenemos que ser útil para aquellos que no conocen el Evangelio y tenemos que ser útil para los que sí supuestamente lo conocen. La palabra es ser útil. Y ser útil es alguien que sirve. Alguien que sirve a los demás, alguien que enseña a los demás, es alguien que es útil para la vida de los demás. Entonces dice, debemos ser útiles a los demás, anunciando y enseñando el Evangelio de Jesucristo, afirmando esas enseñanzas que damos públicamente en la intimidad de una casa. Públicamente anunciamos, en la intimidad de la casa, enseñamos y afirmamos esos principios de vida cristiana que tenemos que anunciar a las demás personas. Por eso el tema de las casas no es un capricho, el tema de las casas. No es que Lonzi y unos locos más que andan por ahí, puñaditos de gente que anda por ahí diciendo hay que volver a las casas, cerremos los templos. No es porque sí, no es porque estamos locos. No es porque somos unos herejes rebeldes en cuanto a la... No, nada que ver. Se nos reveló el diseño y lo predicamos, lo enseñamos, lo vivimos. Y vemos lo glorioso que es. ¿Por qué hablamos hoy del ministro y de la casa? ¿Por qué hablamos hoy del ministro y de la casa? Voy a meter la segunda etapa de esta enseñanza de esta noche. La casa fue, voy a leer algunas cosas y vamos rápido. La casa fue y siempre será el ámbito que Dios eligió para enseñar y discipular. Nunca nos olvidemos que la orden que Jesucristo nos da, le da a su discípulo y por consecuencia nos llega a nosotros es vayan y hagan discípulos en todas las naciones, enseñándoles las cosas que yo les pedí a ustedes que vivan. O sea, esa es nuestra función aquí en la tierra. A eso nos tenemos que dedicar. Dedicate a trabajar, dedicate a hacer dinero, dedicate al deporte, dedicarte al ocio, dedicate a un montón de cosas que la gente se dedica, pero por encima de eso, dedicate a ser discípulos. Porque fuiste llamado no a vivir una vida vana como todo el mundo, sino que fuiste llamado a una vida superior. Y esta vida superior de todo lo que se ve hoy en día es hacer discípulo de Cristo a otras personas. ¿Y cómo hacemos discípulo de Cristo? Enseñándole las cosas que Jesús nos enseñó. ¿Dónde? Donde Jesús enseñó. ¿Dónde fue eso? En las casas. En la intimidad con las personas. En esos ambientes de intimidad. Donde podemos sentarnos. A través de un mate, de un café, de lo que sea, poder compartir el Evangelio. Bueno, pero pastor, viste que ahora está el COVID. No se puede visitar a la gente en las casas y demás. ¿Cómo que no? No se puede visitar físicamente, pero sí virtualmente. Convocalo a una hora. Poné un día, una hora, hacé una videollamada y hablen durante una hora, no sé, el tiempo que sea. No están físicamente juntos, pero sí están en la intimidad, pudiendo serle útil a otra persona para que pueda avanzar en el Evangelio del Reino. Nosotros, bueno, como ministros de Cristo y como gente que sirve al mundo, pero también que sirve a la iglesia, bueno, ¿cuál es el servicio que yo presto? Este es un servicio que presto, llevo a tu casa de esta manera. Cuando predico, llevo a tu casa de esa manera. Pero con personas con las que nosotros estamos pastoreando y discipulando, ¿sí? Con muchos de ellos tenemos videollamadas personales y es más, todos los martes estamos teniendo una llamada grupal, un meeting grupal, donde todos nos encontramos, muchos están conectados ahora, donde nos encontramos, donde nos saludamos, nos preguntamos cómo nos fue en la semana, compartimos alguna enseñanza, hacemos preguntas, respuestas, después hacemos una ronda de oración y es como si estuviéramos todos juntos en una casa. O sea, tenemos comunión. Y esto es lo importante. ¿Por qué hablamos del ministro y la casa? Porque la casa es el ámbito que siempre Dios eligió para enseñar y discipular. Cuando leemos las Escrituras, desde el libro de los Hechos de los Apóstoles y las cartas de los Apóstoles, o sea, desde el libro de los Hechos, agarrá tu Biblia y empezá desde el libro de Hechos de los Apóstoles hasta que termina el Nuevo Testamento y vas a encontrar que la palabra casa
aparece de una manera impresionante por todos lados. En todo lugar vas a encontrar la palabra casa, no la palabra templo. No vas a encontrar la palabra templo, muy poco la encontrás. Y de hecho yo en alguna enseñanza que les di ya anteriormente y en un material que escribí, puse esto que les leo rápidamente. La palabra templo aparece 33 veces. La palabra casa aparece 68 veces. La duplica en todo lo que es el libro de Hechos de los Apóstoles hasta Apocalipsis. La palabra casa aparece 68 veces y la palabra templo 33. Pero la palabra cuando aparece templo no está diciendo que los cristianos hicieron un templo, hicieron culto y se juntaron en un templo. Cuando aparece la palabra templo aparece, por ejemplo, 26 veces en el libro de Hechos de los Apóstoles y siempre cuentan momentos donde Juan, Pedro o Pablo hicieron lío delante del templo predicando el Evangelio de Jesucristo. Estaban afuera del templo porque sabían que la gente iba ahí y predicaban a Cristo y eso les generó a ellos que fueran metidos presos. Incluso a Santiago lo asesinaron y a Pedro no lo asesinaron porque el ángel lo sacó de la cárcel. Después vemos un revuelo que hace Pablo delante del templo de la diosa de los Efesios, que era un demonio. Esa es la única vez que va a encontrar la palabra templo. Después en las cartas de Pablo la encontrás, por ejemplo, 6 veces. 7 veces, pero 6 de ellas habla de que nosotros somos el templo, no de un edificio. Luego la palabra casas aparece 34 veces en el libro de Hechos de los Apóstoles, aparece 31 veces en las cartas de Pablo y aparece 3 veces en las cartas universales. Y el 90% de las veces que aparece la palabra casa, aparece como un ámbito donde había oración, enseñanza y comunión. ¿Qué nos dice esto? Que la iglesia estaba reunida en casas y que las actividades fundamentales de las casas era la oración, la comunión y la enseñanza. Y nosotros queremos provocar esto en los templos. Es imposible. Es imposible ir a un templo, a un auditorio donde hay 100, 200, 300, 400 personas y generar comunión. No se puede. No se puede ahí enseñar porque es muy difícil enseñar a tanta gente porque muchos se van con duda y no pueden ni siquiera preguntarle, ¿entendiste? ¿No entendiste? No se puede. No es lo mismo que en una casa. No podemos orar. Vamos a una ronda de oración, hermanos. Somos 300, 400, 500. ¿Sabes? Empezamos a orar hoy y nos vamos dentro de 3 días. Porque Dios lo pensó todo para grupos pequeños, no para grupos grandes. Ya lo vamos a ver. Evidentemente los números hablan por sí solos. La iglesia vivía reunida en casa, todo pasaba por las casas. El apóstol Pablo organizó la iglesia por las casas y ciudades, por eso es quien más hace referencia a las casas. El apóstol Pablo, tu apóstol, mi apóstol, el que llevó el evangelio a los gentiles, a nosotros los que no somos judíos, lo hizo todo por las casas. ¿Qué hacemos nosotros edificando templos? ¿Qué hacemos nosotros alquilando lugares para hacer reuniones? ¿Qué es lo que hacemos? Él no hizo eso. Las primeras comunidades cristianas se reunían en casa, normalmente eran viviendas pequeñas y humildes. La iglesia se reunía en pequeños grupos, en casas muy pequeñas y humildes. Y cuando la iglesia, y cuando dice, por ejemplo, porque esto siempre alguien te refuta con la palabra sacándola de contexto. Porque los que son fanáticos religiosos siempre agarran la escritura, la sacan de contexto y con eso te quieren andar chuzando ahí para que vean que usted está equivocado. Mire, no. Muchos te dicen, ¿qué dice en 1 Corintios 14, 23? 1 Corintios 14, 23. Cuando dice, y toda la iglesia se reunía en un solo lugar. Cuando toda la iglesia se reunía en un solo lugar, que la única expresión de esto está en 1 Corintios 14, 23, está haciendo referencia a alguna casa de alguna persona próspera, adinerada, que tenía mucho más espacio para juntar gente ahí, y la gente que se juntaba ahí no superaba las 100 personas, y los que se juntaban ahí eran toda la gente que estaba en la posición de administrar a la iglesia, lo que le decimos líderes, por ejemplo, hoy en día. Que ni tampoco eran líderes, ellos sí lideraban, pero no desde la palabra liderazgo como que gobierno y hacen todo lo que yo quiero, sino que administraban la vida de la iglesia, la madurez de la gente, el servicio que se prestaba. Entonces se reunían, por ejemplo, cuando Pablo reunía a toda la iglesia, él cuando iba a un lugar y reunía a toda la iglesia, lo que reunía en ese lugar eran a los obispos, a los ancianos y a los diáconos y le daba instrucciones de qué hacer en las casas. No era, se juntaban todos en un solo lugar y ahí celebraban el culto, hermano.
Bienvenido a la reunión del culto general del domingo. Bienvenido, señor hermano. Pase, siéntese cerca a este lugar. A ver, prepare el sobre para poner la ofrenda y el diezmo. Vamos a cantar 4 canciones rápidas. Levantamos la ofrenda, cantamos 4 canciones lentas. Pasa alguien que ora, viene el predicador. Luego algunos pasan enfrente, le ponemos la mano, se cae, se retorcen un poco en el piso. Decimos gloria a Dios, aleluya. Algunos lloramos, otros nos reímos. Nos vamos contentos para casa, hermano. Nos vemos la próxima semana. No. Nada que ver, eso no era lo que vivía la primera iglesia. Eso es todo un invento que los hombres hicieron para este tiempo. No tiene nada que ver. Eso te quitó el protagonismo, eso te quitó tu identidad de sacerdote, eso te impidió que te conviertas en un discípulo y que hagas discípulo a otro. Estamos volviendo al diseño. En las casas, en el caso de las construcciones judías, porque en los tiempos de la primera iglesia había construcciones judías y griegas, o greco-romanas. Las casas judías tenían un aposento alto. ¿Ustedes se acuerdan de los aposentos altos? Bueno, el aposento alto, si era una casa judía adinerada, podían entrar no más de 100 personas. Era como un gran salón, no de más de 100 personas, más eso no entraba. Y si era una casa grecorromana, toda la parte, digamos, de la actividad espiritual, se generaba en un patio central que tenía. Yo tenía mucha habitación alrededor y había un patio central, normalmente con un aljibe que tenía agua. Y ahí en ese centro, en la casa grecorromana, esa era la parte donde se generaba toda la parte espiritual. Y no más de 70 personas entraban en ese lugar. O sea que nunca, cuando la iglesia se juntó en gran cantidad, nunca superó los 100 personas. Y nosotros queremos tener templo para 10.000, para 20.000 personas, llenar un estadio. Eso solamente nace de la vanidad del hombre. De la vanidad del hombre, del deseo de fama, del deseo de gobierno y qué sé yo. Vaya a saber de qué. Sí, los billetes también, ya sé que lo están pensando. Pero no tiene nada que ver con la iglesia. Cuando leemos, por ejemplo, el libro de Hechos de los Apóstoles, vemos que Pedro con los 12 están reunidos en un aposento alto esperando la promesa que Cristo le dijo que iba a venir, que era el Espíritu Santo. Vemos que llegó el Espíritu Santo. Cuando llega el Espíritu Santo dice que se escuchó un estruendo y como un viento recio cenó toda la casa, no el templo, la casa donde estaban. Y estaban en el aposento alto, que era un lugar arriba de la casa. Por eso que Pablo sale y predica desde la azotea, le predica a todos los que están ahí. Bueno, y ustedes ya saben la historia. Vemos, por ejemplo, a Pablo, cuando se está en Hechos 20, del 7 al 12, cuenta la historia cuando Pablo pasa por Troas, se está despidiendo ya de la iglesia y junta a toda la iglesia, al liderazgo de la iglesia, a los que administraban a la iglesia, vuelvo a decir, obispos, diáconos, ancianos, todos los que servían. Y él está hablando, le está enseñando y de repente un muchacho joven se cae, golpea contra el piso, se cae del aposento alto, estaba allá arriba, se golpea, se mata, baja Pablo, oran por él, lo resucitan y siguen con su reunión hasta largas horas de la madrugada. Entonces, vemos un relato extraordinario, por ejemplo, dice acá en lo que le anoté, después ustedes saben que yo dejo el bosquejo, y ese relato maravilloso es cuando Pedro, por ejemplo, ¿se acuerdan Cornelio? Cornelio es un centurión romano, tiene gente a su servicio, tiene su familia, vive en una casa grecorromana con un patio central, con el aljibe ahí en el medio, ¿sí? Y él dice que era una persona que oraba a Dios, que hacía ofrendas a Dios, que quería al Dios de los judíos, ¿sí? Y de repente se le aparece un ángel y le dice, manda a tus sirvientes a buscar a Pedro, que está en la casa de Pedro el curtidor, y tráelo que él te va a predicar el evangelio. Entonces él manda a sus servidores, a 2 de sus servidores, y mientras van Pedro, está en el aposento alto. Fíjense las casas, la importancia de las casas. Tenemos el romano en su casa, orando ¿dónde? En el patio, que era el lugar donde se ejercía toda la parte espiritual. Y lo vemos a Pedro orando en el aposento alto, en la casa judía que tenía ese lugar. Las casas estaban construidas para tener actividad espiritual dentro de ellos. Las casas no tenían, la gente en su casa no pensaba que ir a algún lado a tener su actividad espiritual, la tenía en su casa. Entonces Pedro está orando en el aposento alto, ustedes saben la historia, bajan los 2 lienzos, el Señor le dice mate y come, él dice no comeré nada, ustedes saben toda la historia, lo cabezón que era Pedro, pero en medio de todo eso, cuando termina todo eso, aparecen estos 2 servidores, lo buscan y le dicen nuestro amo, le pasó esto, y quiere que venga. Entonces Pedro entendió que tenía que ir, se va a la casa de un gentil que nunca había entrado a la casa de un gentil, entra a la casa del gentil,
y cuando le cuentan lo que pasó, le empieza a predicar, y antes que Pedro meta la pata, porque estaba por meter la pata, vean lo que decía, baja el Espíritu Santo, todos son llenos del Espíritu Santo, terminan siendo todos bautizados en agua después, y ahí comienza, digamos, el ministerio a los gentiles. Son los primeros gentiles que se convierten. Entonces todo pasaba en las casas. Todo absolutamente pasaba en las casas. Ahora, déjeme ver que le quiero compartir algo más. Vamos a avanzar. Entonces, déjeme ver. Bueno, entonces la casa judía y la casa grecorromana estaban diseñadas de tal forma que en ellas había un lugar para realizar actividades familiares y espirituales, ¿sí? Ahora, las casas eran el lugar para celebrar todo tipo de actividad enfocada en Dios, ¿sí? Y en la comunión entre los creyentes. En las casas. En este tiempo tenemos el testimonio del Espíritu Santo de volver el ministerio de Jesucristo en las casas. Y eso es maravilloso, ya que es un diseño de Dios para su iglesia. Pero, y este pero lo pongo bien grande, pero debemos hacerlo dentro del formato bíblico y no con ideas humanas o formatos religiosos. ¿Por qué digo esto? Porque en pos de decir no más el edificio, no más el templo, no más el culto, no más el liderazgo eclesiástico sobre mi vida, ahora hago lo que se me antoja. No, hay un diseño de Jesucristo para la iglesia. Porque si vos no seguís el diseño de Jesucristo para la iglesia, sos peor que los otros que hacen lo otro. O sos igual. Ellos están equivocados, pero vos también, aunque tenés una pequeña verdad, no la estás viviendo en su plenitud. Entonces una pequeña verdad es una gran mentira. Entonces podés estar viviendo bajo un concepto equivocado de lo que es la iglesia de Jesucristo en las casas. Por eso que hago toda esta enseñanza hoy, y ahora quiero hablar específicamente de las casas, del ministro en las casas, y luego vamos a ir hablando de cómo se organizó la iglesia en las casas, para que eso se pueda ver hoy en día también acá. Porque no sea cosa que nos hayamos salido de un sistema, ¿sí?, para volver al diseño original de Jesucristo, y por causa de no entenderlo, creemos nuestro propio sistema. Y eso sería un error, un horror sería. Entonces, dice acá, o lo que escribí, todos somos ministros de Jesucristo, significa que somos servidores de Jesucristo, y todos tenemos un ministerio que se da fundamentalmente y principalmente en las casas, y este ministerio es un servicio. O sea, somos servidores de Cristo, ministros son servidores, y tenemos un ministerio que es servicio y que se da en las casas. Todos hemos recibido un sacerdocio. Este ministerio, este servicio que prestamos, nace de una identidad de sacerdote. Deberíamos generar en nuestra vida la identidad de sacerdotes. Lamentablemente, esta identidad de sacerdote fue quitada o no fue quitada por diferentes manifestaciones religiosas cristianas. La católica, de repente, el sacerdote es el que oficia la misa, el que te puede bautizar, el que te da la comunión, el que te hace la confirmación, el que casa a alguien, ¿sí? Vemos a ese sacerdote, que hace él todas las cosas que tienen que ver con lo espiritual y que la gente, bueno, haga lo que quiera. En la iglesia evangélica vemos el que ejerce el sacerdocio principalmente en un templo, es el pastor. Entonces el pastor es el sacerdote del lugar. Entonces le consulta al pastor, cada cosa le consulta al pastor. ¿Está bien o está mal que hagamos el cumpleaños de 15? ¿Está bien o está mal que mi hijo se vaya con el viaje egresado? ¿Está mal o está bien que escuchemos cierta música? ¿Está mal o está bien? Entonces él es el sacerdote, como el antiguo pacto, que dice que está bien y que está mal. Y eso realmente no es el diseño. Todos somos sacerdotes y todos tenemos que definir y decidir qué hacemos y qué no hacemos en nuestra vida conforme a la enseñanza de Jesucristo. Ahora, déjenme avanzar. Debemos volver a nuestro sacerdocio. Pedro y Juan nos describen esta realidad. Miren lo que decía Pedro y lo que decía Juan. Primera de Pedro 2, del 4 al 5. Primera de Pedro 2, del 4 al 5 dice, búsquenlo mientras tomo agua. Primera de Pedro 2, del 4 al 5. Acérquense a él, dice Pedro, está hablando de Cristo, acérquense a él, a la piedra viva que los hombres desecharon. Pero para Dios es una piedra escogida y preciosa. Esto está hablando de Cristo.
y ustedes también, como piedras vivas, lo voy a leer todo y después voy a explicar porque esto es profundo. Y ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales a Dios, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. Esto es glorioso porque Pablo, ustedes no sé si ven la conexión que hace Pedro de nosotros con Cristo. Él dice, Cristo es la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es piedra escogida y gloriosa, una piedra viva. Habla del sacerdocio de Jesucristo. Los hombres rechazaron el sacerdocio de Cristo. Y dice, y ustedes también, como piedras vivas, o sea, él dice, ustedes también son piedras vivas como es Cristo. El sacerdocio de Cristo pasa a ustedes ahora. Él es una piedra viva, ustedes son una piedra viva. Él es la piedra viva, Él tiene su sacerdocio eterno, y ese sacerdocio te lo pasa a vos como piedra viva, a vos y a mí. Y dice, y sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. O sea que nosotros tenemos un sacerdocio, y ese sacerdocio lo efectuamos o lo ejercitamos o lo llevamos adelante en una casa espiritual que es la iglesia. No en una casa física o en un templo, sino en la iglesia misma. Entonces dice, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Cristo. Sacrificio espiritual tiene que ver con que yo vivo la vida que Cristo me planteó. Soy un discípulo de Él. Entonces esto le agrada al Padre. Son los frutos que el Padre espera de mí. ¿Por qué? Porque como piedra viva estoy manifestando a la piedra viva, estoy manifestando su vida a través de mi vida y a la vez estoy viviendo como un sacerdote, como Él es un sacerdote. Apocalipsis 1 del 5 al 6, Apocalipsis 1 del 5 al 6 dice, y de Jesucristo, testigo fiel, primogénito entre los muertos y soberano de los reyes de la tierra, fíjense dónde lo pone a Cristo, soberano de los reyes de la tierra, el que gobierna todas las cosas. Él nos amó, con su sangre nos lavó de nuestros pecados y nos hizo, acá está nuestra identidad, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Por eso a Él sea toda la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. O sea, somos sacerdotes. Vos sos un sacerdote. Hombre, mujer, sos un sacerdote de Dios. Sos un sacerdote de Jesucristo. Ejercé tu sacerdocio, por favor. Ejercé tu sacerdocio. Y tu sacerdocio está en enseñar lo que Cristo vino a enseñar a otras personas. Primero vivirlo, obviamente, y luego enseñarlo a otras personas. Si vos no dedicás tu vida a enseñarle a otras personas lo que Cristo nos vino a enseñar, no estás ejerciendo tu sacerdocio y estás mal. Tu vida no tiene sentido. Todo lo que hagas es vano, es temporal. Nunca te va a dar plenitud, porque no fuiste llamado para eso. El sacerdocio es el ministerio en el que servimos a nuestro Dios. Este sacerdocio es para las casas, principalmente para la familia y luego para la iglesia. Y acá empiezo a hablar algo que es fundamental. Tenemos un sacerdocio que es el ministerio que Cristo nos dio, el ministerio de la reconciliación, el servicio que le prestamos a Dios para afuera y también el servicio que le prestamos a Dios para la edificación de la iglesia. Pero este servicio, el que fundamentalmente tiene que ver con la edificación de la iglesia, que se hace en las casas, este sacerdocio arranca por nuestra casa y luego pasa a otras casas. Existen dos casas donde debemos ejercer este sacerdocio, este ministerio, o sea, este servicio. Primero en nuestra casa y luego en otras casas. Y acá donde muchos también con una mentalidad religiosa han fallado. Yo he visto muchísima gente, por ejemplo, pero le puedo dar nombre, apellido, donde viven y demás, que han terminado arruinando sus familias, arruinando su matrimonio, sus hijos no queriendo saber nada con Cristo, no queriendo saber nada con el Evangelio, porque no ejercieron el sacerdocio que tenían que ejercer en su casa, que ahora vamos a explicarlo cómo es ese sacerdocio, y saltaron el sacerdocio de la casa y se fueron a ejercer sacerdocio a otras casas. Entonces, bueno, vos decís que bueno,
Estas personas, bueno, entendieron que el Evangelio no es para los auditorios, que no es para los templos, y se animaron a ir allá afuera, a donde Cristo quiere que vayamos, a las casas, y están yendo a las casas, y predican en esta casa, y predican en la otra casa, y le enseñan a este, y le enseñan al otro, y dan vuelta por todos lados. Y voy a preguntar, ¿y tu casa? Y en casa está complicado el tema, porque bueno, estoy mal con mi esposa, estoy mal con mi esposo, no nos ponemos de acuerdo. Bueno, en realidad me lo paso yendo de casa en casa y no trabajo en nada, entonces no puedo proveer para casa. En casa de mi hijo están pasando hambre. Y tu hijo no, mi hijo no quiere saber nada con el Evangelio porque dice que no estoy nunca con ellos y porque lo que predico afuera no lo vivo en casa. Ojo, el sacerdocio que Cristo nos dio es para casa y para otras casas, pero primero en nuestra casa. Entonces acá dice, en esto que escribí, ¿qué debemos hacer en nuestra casa y en otras casas? Primero vamos a ver qué es lo que debemos hacer. Primero vamos a ver cuál es este sacerdocio. Este sacerdocio tiene un oficio que hacemos, tiene algo que servimos, cómo oficiamos este sacerdocio, qué es lo que hacemos. Y esto claramente lo podemos ver en cómo vivía la iglesia. Hechos 2:42, por ejemplo. Hay muchos más, pero vamos a ver Hechos 2:42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 4 cosas hacían. ¿Sí? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Si somos verdaderos seguidores de Jesucristo, debemos servir a Cristo, ¿sí? Debemos servir a Cristo y a nuestra familia y a otras familias con esta actividad. Si es que vos decís que sos un verdadero seguidor de Jesucristo, y después, no sé si mañana hablaré de la encuesta que hice esta semana, que la verdad me voló la cabeza la encuesta esta semana, por las respuestas que encontré. O sea, muchas respuestas no me sorprendieron, me sorprendió la última. Que haya gente que se haya dicho que es un seguidor de Cristo cuando declaró anteriormente cosas que son totalmente contrarias a lo que es ser un seguidor de Cristo. O sea, yo digo, cuánto te nubla la mente la tradición religiosa, te borra la mente. Pero bueno, lo vemos otro día. Pero fíjense esto, si somos verdaderos seguidores de Cristo, o sea, que vivimos para Él, entonces debemos servir a Cristo, a nuestra familia y a otras familias, pero con estas actividades. ¿Sí? Jesucristo dijo, vayan y hagan discípulos. ¿Cómo? Enseñándole lo que yo le enseñé. Y esto es observar las enseñanzas de los apóstoles. Esto significa enseñar y aprender juntos la doctrina de Cristo y la doctrina de sus apóstoles. Y en primer lugar en casa. En casa de alguna manera tiene que haber alguna conversación que nos lleve a pensar. No digo que hagamos, bueno, hoy vamos a hacer el culto familiar. Y como es el culto familiar, alguien que arranque por favor cantando 3 canciones. Y luego que cantemos 3 canciones, a ver el ministro de la casa, que puede ser el padre, agarra la Biblia, abre la Biblia y a ver, vamos a leer todo junto lo que dice acá. Y después oramos por lo que dice y listo, hicimos el culto familiar. No entendimos. Llevamos el diseño templo a la casa. No es eso. Ese no es el altar familiar. El altar familiar se puede dar en cualquier momento del día. Cuando de repente un hijo tuyo te dice, ¿sabes que no entiendo qué Jesús dice acá? ¿Por qué lo dice? Bueno, a ver, Jesús dice esto, esto y esto. Lo dice por esto, por esto y por esto. No digo que no tengas una reunión donde hagas un altar familiar que te dediques a eso, que estemos cantando, que estemos orando, que estemos compartiendo alguna enseñanza. Está perfecto, no hay problema con eso. El problema es que sea descontracturado, que sea genuino, que sea real, que entre nosotros, la familia, esté la necesidad de ver qué es lo que Jesús nos pide como familia, individualmente y como familia, en qué nosotros podemos honrar a Cristo. Eso tiene que estar presente en casa, porque es el primer ministerio que tenemos, es el primer servicio que le damos a Cristo, la casa, la familia. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, aprendamos juntos las enseñanzas de Cristo y sus apóstoles. Tengamos verdadera comunión en casa. No porque, bueno, ¿en qué tienen comunión? Y mira, no mucho. Jugamos a las cartas. Y eso no, verdadera comunión. Comunión quiere decir, bueno, estamos conscientes todos como familia que estamos para servirle a Cristo. Que la comunión se da en que todos podamos tratar de mejorar cada día más para que Cristo se vea en nosotros. Que estamos para amarnos unos a otros, que estamos para servirnos unos a otros.
Que de tanto en tanto podamos celebrar la cena del Señor, que podamos agarrar el vino, el pan y recordar lo que Jesús hizo ese último día. Y que también podamos orar juntos. Que podamos orar juntos. Es bueno orar juntos. Acá en casa tenemos tiempo de oración donde oramos toda la familia, hacemos una ronda de oración. Cantamos al Señor, que esto significa ministrar al Señor. No buscamos canciones que digan, ay Dios, ayúdame, sacame de este problema, Señor, vos me das. No, buscamos canciones que ministran a Él, que le cantan a Él, que le cantan a su obra. A Él le cantamos, no nos cantamos a nosotros, no buscamos canciones que nuestra alma se sienta, ay, me siento una paz, y vuelo, no, le cantamos a Él, buscamos canciones que lo ministren a Él. Porque la iglesia cuando le cantaba a Él, no se cantaban a ellos mismos, a Él le cantaban. Entonces cantamos canciones que lo ministran a Él, levantamos oraciones que lo ministran a Él, levantamos oraciones en pos y en favor de la misión, del propósito de la iglesia, del avance del Evangelio. Eso es lo que debemos hacer. Ahí escribe mi señora, también estoy viendo que dice también, se da la exhortación de amor. Obvio que tiene que haber exhortación. Si como padre no exhortamos a nuestros hijos, ¿quién lo va a hacer? No, el pastor lo va a hacer en el templo. Vamos a pedir una audiencia con el pastor. Y vamos a ir a la oficina del pastor y ya va a ver. Te vas a sentar ahí y que el pastor te diga lo que tenés que hacer. ¿Escuchaste? O el sos católico, el cura te va a decir lo que tenés que hacer. Y el pibe dice, ven, llame donde vos quieras, me va a entrar por acá, me va a salir por acá, sigo siendo la mía. Porque vos no tenés autoridad. Porque vos no me podés decir lo que tengo que hacer, porque como vos no lo hacés, me lo lleva el pastor que tal vez lo haga. Vamos a ver si lo hace el pastor también. Entonces, caemos en esa religiosidad donde le damos el rol de sacerdote a otro, cuando el rol lo tenemos que tener nosotros. Entonces, este ministerio consiste principalmente en servir a los integrantes de cada casa, de tal forma que podamos llegar a ser un ejemplo a seguir, no solo en lo que enseñamos, sino también en lo que hacemos y cómo lo hacemos. ¿Sí? Este ministerio en las casas, el ministro de Dios, el ministro de Cristo y las casas, tiene que ver con esto. Primero en nuestra casa, luego en otras casas. ¿Haciendo qué? Llevando las enseñanzas de Cristo, viendo que la gente viva las enseñanzas de Cristo, orando juntos, celebrando la cena si es posible, teniendo tiempo si queremos de cantar también lo podemos hacer, exhortándonos en amor, ¿sí? Todo lo que la iglesia primera hacía, que en otro momento ya vamos a hablar de cómo eran las reuniones de la iglesia en la familia, ya lo vamos en las casas, ya lo vamos a ver más adelante, ya lo vamos a ver a la luz de la Escritura, pero sobre todas las cosas, ver esto, que nosotros tenemos que ejercer este sacerdocio y que tenemos que llevar este servicio a las casas de una forma, como dice aquí, que podamos llegar a ser un ejemplo a seguir. Y no solo con lo que enseñamos, sino también con lo que hacemos y cómo lo hacemos. Ser un ejemplo con lo que enseñamos, con lo que hacemos y cómo lo hacemos. Enseñamos, hacemos y cómo lo hacemos. Porque esta era la esencia de la iglesia. La esencia de la iglesia era esta. Era qué enseñaban, cómo enseñaban, cuándo enseñaban, dónde enseñaban, de qué forma lo hacían, qué ejemplo le ponían a los demás. Como en la iglesia de Antioquía, cuando después de un año de ser discipulados, los que no eran cristianos dijeron, estos realmente son cristianos. De ahí nació el término cristiano. ¿Sí? Cristos pequeños significa ser representantes de Cristo. ¿Cómo puede ser que los que no eran no cristianos dijeron, nunca lo vimos a Cristo, pero estos viven como supuestamente vivía aquel Cristo que nunca conocimos? Tremendo. Entonces, yo le dejo acá unas cuantas citas bíblicas, vamos a leerlas. Filipenses 4:9. Miren lo que tiene que darse en una casa. Primero en tu casa y luego en otras casas. Esto se tiene que dar en las casas, no en los templos. En las casas. Filipenses 4:9 dice, lo que ustedes aprendieron y recibieron de mí, lo que vieron de mí y oyeron, pónganlo por obra y el Dios de paz estará con ustedes. ¿Qué le está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, ustedes lo que aprendieron y recibieron de mí es lo que les estuve enseñando. Le enseñé de esto, le enseñé de aquello, le enseñé lo otro, le enseñé cómo deben comportarse, le enseñé cómo deben ser iglesia, le enseñé lo que Jesús me pidió que hagan, le enseño cómo será la venida de Cristo, le enseño el fin de los tiempos, le enseño. Bueno, lo que yo enseñé, ¿sí? Lo que yo enseñé, y dice, no solamente eso, y también lo que vieron de mí, cuando ustedes vieron cómo yo
hice las cosas que les enseñé, pónganlo por obra. Se está poniendo como ejemplo. Pónganlo por obra, dice, y el Dios de paz estará con ustedes. Y esto tiene que ver con la gran comisión. Jesucristo dijo, vayan por el mundo, hagan discípulos, bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enséñenle a que vivan las cosas que yo les enseñé a ustedes, y yo estaré con ustedes, y he aquí, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Como diciendo Jesús, si hacen esto, yo estoy, Yo estoy comprometido con esto, dice Jesús. Con el otro no, con esto sí. Hasta el fin del mundo estoy comprometido con esto, con que hagan discípulos y que enseñen lo que yo les enseñé. Segunda Timoteo 2:2. Segunda Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo, Timoteo, hombres fieles, otros, todos viviendo lo mismo. Lo que oíste de mí ante muchos testigos, esto encargale a hombres fieles. ¿Fieles a qué? Fieles a Cristo y fieles a su enseñanza, no cualquier cosa. Que sean idóneos, preparados para poder enseñar a otras personas también. Esto es lo que tiene que pasar en las casas, cada vez más. Este ministerio en las casas requiere que el ministro sea un fiel seguidor de las enseñanzas de Jesucristo, primeramente en su casa y luego en otras casas. O sea, este ministerio que tenemos, que es el servicio a Cristo, todos somos ministros de Cristo, todos somos servidores de Cristo, todos somos diáconos de Cristo, servidores de Él, ¿sí? Todo esto requiere que seamos fieles seguidores de las enseñanzas de Jesucristo. El otro día en la encuesta preguntaba, ¿no? Hice cuatro respuestas a una pregunta, ¿qué era ser un seguidor de Cristo? ¿No? Y mucho muy poca gente puso permanecer en su enseñanza. Si yo no vivo su enseñanza, no soy un seguidor de Cristo, soy un seguidor de alguna religión. Soy seguidor tal vez de Moisés o del Antiguo Pacto, de alguno del Antiguo Pacto, pero ser seguidor de Cristo es vivir su enseñanza. Entonces, primeramente en nuestra casa y luego en otras casas, nosotros tenemos que ser fieles seguidores de la enseñanza de Jesucristo. Y veamos, solamente voy a leer algunas cosas que después las vamos a desarrollar, como es la función de los obispos, la función de los diáconos, la función de los ancianos. Eso lo vamos a ver más adelante. Tal vez la semana que viene veamos alguno. Pero vamos a leer esto. Fíjense cómo todo el tiempo Pablo habla de cómo debían ser aquellos que administraban a la iglesia. Que ministraban y a que administraban. Que le servían y que la guiaban. Primera Timoteo 3. Primera Timoteo 3 del 1 al 7. Primera Timoteo 3 del 1 al 7. Esta es palabra fiel. Si alguno anhela obispado, desea una buena obra. Pero es necesario que el obispo sea. Empieza a aparecer esta palabra, sea. Ser. No, que sepa. Que hable, que predique, que hable. No, que sea. No está hablando de lo que sabe, sino de lo que es primeramente. Y dice, es necesario que sea irreprensible. ¿Irreprensible en cuanto a qué? A la vida que Cristo nos pidió que vivamos. Irreprensible. O sea, nadie me puede venir a decirme, no, lo que vos estás haciendo está mal. No, porque está manifestando a Cristo. Que tenga una sola esposa, que sea sobrio, ser sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no afecto al vino, ni pendenciero, ni codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción y con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un neófito, no sea que se envanezca y caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito en los lazos del diablo. Voy a seguir con los requisitos de los diáconos, verso 8. Dice, de igual manera, los diáconos deben ser honestos y sin doblez, no demasiado afecto al vino, ni codicioso de ganancia deshonesta, y deben guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Además, estos primero deben ser puestos a prueba, y si son irreprensibles, entonces podrán ejercer el diaconado. Las mujeres
Por su parte deben ser honestas y no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Los diáconos deben tener una sola esposa y gobernar bien sus hijos y casas, pues los que ejercen bien el diaconado ganan para sí mismos un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Verso 14. Ahora tengo la esperanza de ir pronto a visitarte. Te escribo esto para que, si me tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo le está dando un testimonio, le está dando un consejo a Timoteo, su discípulo, su seguidor, aquel con quien caminó, con quien fundó iglesias, y le dice: yo te voy a dar consejo de cómo organizar a la iglesia. Los diáconos, los ancianos, los obispos, son gente que van a tener distintas funciones, van a administrar distintas cuestiones de la iglesia, que esto lo vamos a ver más adelante. Pero él está diciendo cómo deben ser cada uno de ellos, ¿sí? Y le dice: te escribo esto para que vos sepas cómo tenés que conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Cuando habla de la casa de Dios y habla de la iglesia, no habla de un edificio. Está hablando de la iglesia como piedras vivas que nos reunimos, edificamos y hacemos un edificio espiritual, lo que dice Pedro. Es lo mismo. Pero él le dice cómo deben ser y habla un montón de cosas que tienen que ver con su forma de vida, ¿sí? No voy a desarrollar esto. Ustedes ya saben lo que es ser sobrio, lo que es ser prudente, ya saben lo que es ser hospedador, ya saben lo que es no ser codicioso de ganancias deshonestas. Son cosas que ustedes saben. Si no, después búsquela, va al diccionario, dice codicioso, ¿qué significa? Esto, ¿qué significa? Vaya a un diccionario bíblico y estudie un poco y sáquele qué quiere decir cada cosa. Pero ustedes saben que fundamentalmente lo que está diciendo es que, bueno, que representen a Cristo en su vida, que se vea a Cristo en su vida. Y lo que está diciendo es que gobiernen bien su casa. O sea que este ministerio de sacerdocio que llevan, primero que lo vivan bien en su casa, y dice, porque ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Claro, la iglesia estaba reunida en casas. La iglesia se reunía en casas, los ancianos pastoreaban las iglesias en las casas. Los obispos supervisaban la tarea de los ancianos en las casas. Entonces, si yo no gobierno bien mi casa, ¿qué quiero llevar esto afuera? Lo que está diciendo Pablo. Pero me gusta esta parte que dice que no sea un neófito, no sea cosa que se envanezca y caiga en la condenación del diablo. O sea, ¿por qué Pablo dice un neófito? Ojo que hoy en día hay neófitos. Neófitos son aquellos que no conocen la Escritura, que no tienen ni idea, que escucharon por ahí que no hay que estar con templo y no hay que ir mal a la iglesia y que la iglesia ande esto y ahora me junto en mi casa con mi familia y hago lo que yo quiero. Nadie me exhorta, nadie me enseña, nadie me guía, hago lo que a mí me parece, publico lo que a mí se me antoja en Facebook y en todas las redes sociales y vamos todavía porque esta es la iglesia que Jesucristo quiere. No, eso es ser un neófito y no entender lo que Dios espera para su iglesia como representante de la tierra. La iglesia de Jesucristo estaba organizada. Estaba organizada no con cargos jerárquicos, sino con funciones específicas para la edificación de los santos, para que todo alcance la madurez de Cristo. No puede estar descolgado de la iglesia. Por eso que es importante, esto lo vamos a ir viendo por más adelante, pero déjenme avanzar. Y dice que tenga buen testimonio para los de afuera, o sea que no solamente para la iglesia tenga buen testimonio, sino para los de afuera. Mucha gente hoy en día no puede ejercer el sacerdocio que Cristo le dejó, simplemente porque no tiene ni siquiera buen testimonio para la gente de afuera. Dios mío, terrible esto, ¿no? Vamos a leer 2 citas bíblicas más y termino, 2 o 3. Las leo rápido. Colosenses 3 del 12 al 24. Colosenses 3 del 12 al 24. Dice, por lo tanto, Colosenses 3 del 12 al 24. Por tanto, como escogido de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Fíjense, todo esto son los frutos de Cristo en nosotros. Sean mutuamente tolerantes. Y a ver, por favor, piensen en esto, el ministro y la casa. Lleven todo esto que Pablo está diciendo al ministro y la casa. Primeramente tu casa, tu familia, y luego llevarlo a otras casas. Pero fíjate esto, dice, sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene queja contra otro, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó.
Este es el ministerio que tenemos en nuestra casa, en primer lugar. ¿Cuántas familias están divididas, destruidas y aún dicen ser cristianos porque no se pueden perdonar, porque no se toleran? No están ejerciendo el ministerio de Jesucristo. Y sobre todo, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Que en el corazón de ustedes gobierne la paz de Cristo, la cual fueron llamados a un solo cuerpo, y sean agradecidos. Me encanta a mí escuchar las oraciones de mi hijo cuando agradecen a Dios por esto, agradecen por lo otro. Seamos agradecidos. Seamos agradecidos por lo que tenemos. Nosotros hemos pasado momentos muy críticos como misioneros y a veces teníamos una torta frita para comer y era gracias a Dios por esta torta frita que tenemos. Y cuando tenemos un asado, gracias a Dios por el asado que tenemos. Pero siempre hay que ser agradecido. Siempre. Dice, la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. La palabra de Cristo tiene que estar acá dentro en tu corazón, en tu mente, todo el tiempo. Instrúyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría. En casa, en primer lugar, y en otras casas, esto lo tenemos que practicar. Exhórtense, ¿sí? Instrúyanse y exhórtense unos a otros en toda sabiduría. Nos enseñamos y nos exhortamos cuando nos estamos equivocando. Todos somos sacerdotes de Cristo. ¿Cuántas veces nos puede pasar que hasta nuestros hijos nos exhortan y está perfecto porque nosotros también tenemos errores? Si nos exhortan en Cristo está perfecto. ¿Cuál es el problema? Dice, canten al Señor salmos, himnos, cánticos espirituales con gratitud del corazón. Genere ese ambiente de cantarle y de adorarle al Señor, a Él. No canciones para nosotros, canciones para Él. ¿Sí? Esto es ministrarlo al Señor. Nosotros también tenemos que ministrarlo al Señor, no ministrarlo a nosotros mismos. Y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. En la casa, todo lo que hagamos en casa, hagámoslo como para el Señor, no como para mi esposa, como para mis hijos, como para papá, o como para mamá, o como para el hermano. Lo hacemos como para el Señor, porque en cada uno de nosotros está Cristo. Y si le sirvo a mi esposa, le sirvo a Cristo, le sirvo a mis hijos, le sirvo a Cristo. Dice aquí, verso 18, ustedes las esposas respeten a sus esposos como conviene en el Señor. Respeten, dice. Ustedes los esposos amen a sus esposas y no las traten con dureza. Ustedes los hijos obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Ustedes los padres no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Y acá viene la parte, en aquel tiempo había esclavos, entonces dice, ustedes los siervos o los esclavos obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando los ven, como si quisieran agradar a sus semejantes, sino con sinceridad de corazón por temor a Dios. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no como para la gente, porque ya saben que el Señor les dará herencia como recompensa, pues ustedes sirven a Cristo el Señor. Esto tranquilamente lo podemos volcar ahora para todos aquellos que son empleados de alguien. O sea, no sos esclavo, pero sí dependés de esa persona. Un esclavo antes dependía todo de su amo. Dependía de su casa, dependía del techo, de la comida, de todo de su amo, porque estaba al servicio de su amo. Cuando vos sos empleado de alguien, la figura es que estás en relación de dependencia. ¿Sí? Tu actividad comercial, lo que sea, es en relación de dependencia. O sea, vos tenés la relación con alguien, dependés de ese alguien, vos le prestás el servicio que es tu trabajo y a cambio de eso recibís un sueldo todos los meses. Por eso estás en relación de dependencia. No sos autónomo, que vos generás tu propia ganancia. Nosotros, por ejemplo, somos autónomos, no estamos en relación de dependencia. Fabricamos nuestras cortinas, las comercializamos, las vendemos. No trabajamos para alguien. Pero cuando vos sos empleado, estás trabajando para alguien, estás en relación de dependencia. Entonces, lleva esta escritura a tu trabajo. Entonces, esa persona que no es tu amo, obviamente, pero sí es de quien dependés vos, que te dé trabajo para vos poder sustentar a tu familia, dice acá que a esa persona, ¿cómo tenemos que tratarla? Tenemos que trabajar como para el Señor, no como para esa persona. Tenemos que manifestar a Cristo en el trabajo, donde vos estás. Sigo avanzando, no me meté en ese punto. El verso 25 dice, porque el que hace lo malo recibirá el pago del mal que haya hecho, porque para Dios no hay favoritismo. Efesios 5, 15 al 33. Efesios 5, 15 al 33.
Por lo tanto, cuidado con su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. ¿Dónde? Le está hablando a los ministros. ¿Quiénes son ministros de Cristo? Nosotros somos ministros de Cristo, somos servidores de Jesucristo. Por tanto, tenemos que vivir como sacerdotes de Cristo. Entonces, ¿cómo tenemos que vivir? Cuidado con su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. No sean, pues, insensatos. Procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Lo vuelvo a decir, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Las enseñanzas de Jesucristo es la voluntad del Padre. Procuren entenderla, léela, buscala, ve, aplicala. Dice, no se emborrachen con el vino, el cual lleva el desenfreno, más bien llénense del Espíritu Santo. Hablen entre ustedes, ¿dónde? En casa primero, luego en otras casas. Hablen entre ustedes con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. Den siempre gracias a Dios, al Padre, por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Acá en esta casa trabajamos todos en la confección de cortinas, todos tenemos nuestro rol. Cada uno tiene su rol. Y por allá hay uno que está haciendo una cosa y por allá hay otro que está haciendo una cosa. Y hay veces que uno, no sé, a Luciano, por ejemplo, lo vemos pintando y que él está cantando allá pintando, y él está cantándole al Señor. Y de repente la vemos a Lucía que está cantando y también está cantando. Y mi Señor, y hay todo un ambiente de música, de adoración al Señor todo el tiempo mientras trabajamos. Hay música todo el tiempo. ¿Por qué? Porque estamos sirviéndole a Él aunque estamos haciendo cortinas. O sea, cantémosle siempre al Señor con cánticos espirituales, alabemos, demos gracias. Dice, cultiven entre ustedes la mutua sumisión. Cultiven entre ustedes la mutua sumisión en casa y en otras casas. ¿Qué es sumisión? Sumisión es que no me pongo bajo tu gobierno, sino que nos sometemos unos a otros en amor. O sea, yo me pongo a tu servicio, significa, y vos te pones a mi servicio. Los dos estamos al servicio uno del otro. No importa que yo sea papá y vos seas hijo, y que vos me tengas que servir a mí porque soy tu papá, o yo te tenga que servir a vos porque vos sos mi hijo. No, mutuamente nos servimos. En el matrimonio nos servimos mutuamente. Lo dice bien claro, cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios. Ustedes casadas, honren a sus esposos como honran al Señor. Yo he visto muchas mujeres que honran a Dios con su vida, con sus ofrendas, con predicar el evangelio, un montón de cosas, pero a su marido lo tratan como trapo de piso. Entonces, ¿dónde está si honrar al Señor, honrar a tu esposo también? Honren a sus esposos como honran al Señor. Dice, porque el esposo es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así como la iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben honrar a su esposo en todo. Y ahora viene la parte del esposo. Esposo, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Los hombres tenemos que vivir una vida entregado para servirle a nuestra esposa. Así como Cristo se entregó para servirle a la iglesia, nosotros también. Tenemos que ser proveedores, tenemos que ser gente que las cuide, que las proteja, que esté pendiente de ellas, que las honre, que las respete. Porque eso es manifestar a Cristo. Dice así, sigue diciendo, a ver, verso 26, para santificarla, Él la purificó en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa, intachable, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. Así también los esposos deben amar a sus esposas con su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. ¿Cuánta gente se ama a sí mismo y no ama a su esposa? O la esposa se ama a sí mismo y no ama a su esposo. Cuando yo amo a alguien, tengo que amarlo como a mí mismo. Esto tiene que ver con el amor al prójimo. ¿Sí? El segundo mandamiento es amen a los demás como se aman ustedes mismos. Dice, nadie odió jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como lo hace Cristo con la iglesia, pues somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Dice, por eso el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán un solo ser.
Grande es este misterio, pero yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y ustedes, las esposas, honren a sus esposos. O sea, todo nace en casa. El sacerdocio que ejercemos, el ministerio que le damos a Cristo, el servicio que le damos a Cristo y el ministerio que tenemos hacia los demás, nace en casa. No trates de llevar afuera de tu casa lo que no funciona en casa. Primero tiene que funcionar en casa. Tengo tanto para decir ahí, pero dejémoslo acá. Ahí estamos, porque no tengo más tiempo ya. Es maravilloso todo lo que dice, ¿no? Porque Pablo acá está hablando, en un momento habla de el hombre y la mujer, esposo, esposa, después habla de Cristo y la iglesia, y también nos habla de nosotros en relación con la iglesia. Nosotros también a la iglesia tenemos que amarla, tenemos que cuidarla, tenemos que respetarla, tenemos que sustentarla, tenemos que edificarla, tenemos que guiarla, tenemos que servirla a la iglesia. Y esto se hace en las casas de aquellos que estamos visitando, de aquellos a los cuales vamos y edificamos. Primera de Pedro 3. Voy a leer el verso 1 y 2 y el verso 7 y 8. Primera de Pedro 3, verso 1 y 2 y 7 y 8. Así también ustedes, las esposas, respeten a sus esposos, a fin de que los que no creen a la palabra puedan ser ganados por la conducta de ustedes, que por sus palabras, más por la conducta de ustedes que sus palabras, cuando ellos vean su conducta casta y respetuosa. De la misma manera, ustedes, esposos, sean compasivos con ellas en su vida matrimonial. Comprensivos en ellas. Voy a leer de vuelta porque digo hay cosas. Vamos de cero. Borren. Así también ustedes, las esposas, respeten a sus esposos, a fin de que los que no creen a la palabra puedan ser ganados más por la conducta de ustedes que por sus palabras, cuando ellos vean su conducta casta y respetuosa. De la misma manera, ustedes, los esposos, sean comprensivos con ellas en su vida matrimonial. Hónrelas, pues como mujeres son más delicadas y además son coherederas con ustedes del don de la vida. Así, las oraciones de ustedes no encontrarán ningún estorbo. En fin, únanse todos en un mismo sentir, sean compasivos, misericordiosos y amigables, ámense fraternalmente, no devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición, al contrario, bendigan, porque ustedes fueron llamados a recibir bendición. Esto tiene que ver en la casa y en la iglesia. En nuestra casa y en otras casas. Somos ministros de Jesucristo para ministrar el Evangelio en casa y en otras casas. Somos servidores de Jesucristo, que significa ministerio. Somos servidores de Cristo, ministros, servidores de Cristo, que ministramos el Evangelio, ¿sí?, a otras personas en casa y fuera de casa. Termino con estas reflexiones. El ministro es un servidor de Jesucristo y lo hace manifestando su vida, su naturaleza y su conducta. Si yo soy un ministro, ¿qué quiero decir con esto? Si soy un ministro de Cristo, soy un servidor de Jesucristo. Entonces, ¿qué voy a manifestar? No voy a manifestar lo que yo quiero, lo que a mí me parece, mi carácter, mi conducta. No, voy a manifestar la vida de Cristo. Debo manifestar su naturaleza, debo manifestar su conducta en casa y en otras casas. El ámbito principal de su ministerio, el ámbito principal de tu ministerio, el ámbito principal de mi ministerio es en la casa. Es ese lugar de intimidad donde nos quitamos la careta y somos genuinos. Es ese lugar donde dejamos de lado el manto del gobierno y nos ceñimos de la toalla del servicio para amar sin límites ni condiciones, dando a los demás la vida que portamos, que es la vida de Cristo. Esa vida que nos resucitó de una forma de vivir donde todo lo destruíamos porque estábamos parados en el egoísmo y en el orgullo pedante. Esto es lo que tenemos que vivir. Si tengo que resumir toda la enseñanza es esta, ¿sí? El ámbito principal del ministerio en la casa. Y en la casa, la careta se cae. En los auditorios es fácil ponerte una careta y mostrar una imagen de lo que no sos. Cambiar la voz, hermano, porque vengo a hablarle de parte de Jesucristo. Cambiamos la voz. No. En casa no podemos cambiar la voz. En casa no nos podemos poner careta. En casa somos genuinos.
Cuando vamos a una casa también somos genuinos, porque la casa que nos invitan es un amigo, es un pariente, es un vecino, un conocido. No podemos poner una careta, no me pueden ver a mí trabajando y después ir a la casa a predicarle y ponerme otra figura, otra careta. No me puedo poner la careta, tengo que decir quién soy. Esto es lo glorioso del Evangelio en las casas. En el Evangelio en las casas no hay careta. Hay que ser genuino, hay que ser como uno es. Hay que manifestar a Cristo, obviamente, pero sabemos que somos hombres débiles, mujeres débiles, que lo único que nos hace un poco diferente a la gente que ministramos es la vida de Cristo gobernándonos, nada más. No nos creemos más que nadie. Al contrario, estamos para servirle, como decía aquí. Ese es el lugar íntimo donde nos quitamos la careta, ¿sí? Es el lugar donde dejamos el manto de gobierno, como muchos dicen, yo soy ministro de Jesucristo. Acá estoy, por favor, vengan, tráigame su dinero, vengan acá, honrenme, vengan acá, hagan esto conmigo, vengan acá, hagan todo lo que yo digo, usted vaya, usted venga, baja, sube, venga, pa, pum. No, dejamos el manto de autoridad y nos ponemos la toalla como hizo el Señor y nos ponemos a servir. ¿Y por qué nos ponemos a servir? Porque tal vez llevar el Evangelio a otra casa representa que te tengas que hacer un tiempo en tu agenda de todos los días. Tal vez trabajaste todo el día, tal vez estás cansado, llegó a las 8 de la noche, a las 9 de la noche, te querés dormir, pero tenés que ir a una casa o tenés que hacer una videollamada con alguien para poder predicar el Evangelio y tenés que estar. Eso representa darle tiempo a otras personas. Y lo más valioso que tenemos nosotros es el tiempo. Darle tiempo, darle tus recursos. Muchas veces tenés que usar dinero para moverte, para trasladarte, un transporte, lo que sea, para ir a ver a alguien. Tal vez a esa persona que está yendo a ver y a predicar el Evangelio le está faltando y estás comprando algún alimento para llevárselo. Le está faltando algo y le está supliendo la necesidad. Pero de esto se trata el Evangelio. Se trata de no esperar que alguien te dé y ponerte en una posición de gobierno, sino estar totalmente predispuesto a dar desde tu tiempo en adelante. Saber que estás para servirle a los demás, no para servirte a vos mismo. Por eso este falso evangelio que estoy escuchando también ahora, de que somos la iglesia, estamos en Cristo y estamos en casa y somos nosotros, la familia, la iglesia, también es egoísta porque pensamos nosotros nada más. Cuando eso que vos vi en tu casa no lo llevas a otra casa, todavía no entendiste la plenitud de lo que es el diseño de Jesucristo para su iglesia. No lo entendiste todavía. Entendiste una partecita chiquitita así, por eso a veces sos como decía Pablo, un neófito, no sea cosa que te envanezcas y caigas en el lazo de Satanás. Y que en lugar de edificar estés destruyendo. Cuidado. Por eso que en estos ambientes, en las casas, como dice aquí, estamos para amar sin límite y sin condición. No hay límite y no hay condición para amar a los demás cuando le queremos presentar el verdadero Evangelio de Jesucristo, cuando le queremos manifestar la vida de Cristo. Estamos para amar, estamos para estar, estamos para acompañar, estamos para edificar, estamos para exhortar, estamos para ser edificados también, pero estamos manifestando el verdadero amor. Entonces, y ahí nos damos cuenta que esta vida nos sacó, ¿no?, del orgullo, de la pedancia, de la autosuficiencia, del egoísmo. ¿Sí? Pensábamos todos nosotros, no, que voy a ver a tal lugar, yo trabajé todo el día y tengo que descansar. A mí, si dejo hacer esto para ir a ver aquello, a mí nadie me va a dar de comer. Y hay veces que va a tener que hacerlo para ver a otro. Si no, no sos un ministro de Cristo. Vamos terminando. En las próximas clases veremos cómo la iglesia se organizó por las casas. Comenzaremos a ver las funciones que tenían los ministros de Jesucristo, que habían alcanzado madurez y testimonio. Veremos cómo eran las reuniones en las casas y cómo era la mutua edificación en esas reuniones. Vamos a seguir avanzando no solo en el conocimiento del diseño de Jesucristo para su iglesia, sino también en poner por obra este diseño desde nuestra casa hacia toda la sociedad donde vivimos, dando a luz una comunidad cristiana como aquellas del comienzo del ministerio de Jesucristo acá en la tierra, su iglesia. Entonces, poquito a poquito vamos a ir viendo, ¿sí?, en las próximas clases, como dice acá, cómo fue que la iglesia se fue organizando. Los que tenían más madurez, los que tenían testimonio, empezaron a tener lugares, posiciones donde tenían que servir a los demás, lo hacían por las casas, funciones que tenían que tener, funciones específicas, ¿sí? Vamos a ver los diáconos, los ancianos, los obispos, cuáles eran las funciones que ellos ejercían, cómo es que nosotros sin darnos cuenta tal vez estamos haciendo esas funciones en este tiempo, ¿sí?
Vamos a ver qué es lo que pasaba en una casa, una reunión en una casa, un poco lo vimos, pero cómo eran esas reuniones. Eran gloriosas, nada que ver lo que se ve hoy en día en un templo. Así que tenemos mucho para aprender, mucho para seguir creciendo juntos. Realmente creo que se vienen días gloriosos para nuestras vidas. Por favor, cuanto más nosotros entendamos este diseño, lo vivamos, lo apliquemos, más vamos a ver la manifestación de Cristo en nuestras vidas. Por eso quiero terminar con esto. Hoy hablamos del ministro y la casa. Ministro de Jesucristo y la casa. Somos ministros de Cristo, somos servidores de Él, somos servidores del Evangelio, somos quienes predicamos el Evangelio y que le enseñamos a otros las enseñanzas de Jesucristo, que lo hacemos primeramente en nuestra casa, pero debemos también hacerlo en otras casas. En otras casas. Por eso les propongo que en este tiempo cumplan con el ministerio que Cristo le ha dado. Si vos sos un seguidor de Cristo, si vos sos una seguidora de Jesucristo, cumplí con el ministerio que Dios te dio. Empezá a orar, empezá a buscar la posibilidad de hacerlo. No te quedes porque, bueno, estamos en cuarentena y nos encerraron en una casa y no puedo visitar a nadie. Bueno, no podés visitar a nadie. ¿Conocés a alguien que puede oír el Evangelio, que necesita oír el Evangelio? Programá una videollamada. Hoy tenemos medios de comunicación que yo siempre digo, si Pablo hubiese tenido estos medios de comunicación, daba vuelta al mundo en un mes. O sea, empezá a generar relaciones con otras personas, hacer videollamadas, servirle a otros, intentar enseñarle a otros la enseñanza de Jesucristo, ayudarlos a crecer en la fe. Tenés comunión con la iglesia, por favor. Nosotros acá, bueno, tenemos este medio que muchos no podemos comunicarnos, porque algunos escriben, yo estoy predicando, pero cuando nosotros nos reunimos, por ejemplo, los martes con todos, es maravilloso porque todos opinamos, todos oramos, es muy lindo esos ambientes. Antes lo hacíamos físicamente porque podíamos venir acá o reunirnos en otro lugar. Ahora por todas las restricciones que hay no se pueden, pero lo podemos hacer virtualmente y podemos tener comunión. Por favor, volvamos a vivir como vivía la primera iglesia. Proponete en tu corazón vivir como un ministro de Jesucristo, que ministra el Evangelio en las casas. En tu casa primero, con todos estos consejos que Pablo, Pedro y Juan nos da, y en la casa de otras personas. Por favor, hacelo, porque este es el ministerio que Dios nos dejó. Este es el primer paso que tenés que dar. Si no das este primer paso, tal vez no puedas entender todo lo que vamos a hablar después. Tal vez no puedas encajar en este diseño de la iglesia que tenemos que hablar y enseñar después para ver cómo son las funciones que los más maduros van teniendo, cómo desarrollamos esas funciones. Es glorioso. Parece complejo, pero no lo es. Porque si lo hacemos desde el punto de vista de que somos servidores de los demás, todo va fluyendo. El Espíritu nos va ayudando, Cristo nos va enseñando y vamos siempre siendo útiles, como decía el apóstol Pablo, útiles para anunciar y útiles para enseñar. Útiles para anunciar públicamente y útiles para enseñar en lo privado, como lo hacía Jesús, útil para anunciar públicamente y útil para enseñar en lo privado. Eso es lo que Dios espera para hoy, para mí. Te envío un fuerte abrazo, ora al Señor para que esta enseñanza se revele a tu vida, para que el Espíritu Santo traiga luz en el entendimiento, para que todo aquello que hemos sido tan dañados de alguna manera por toda tradición religiosa, con conceptos equivocados, con conceptos agarrados de los pelos y que todavía nos cuesta sacar toda esa forma de vida que nos metieron en la cabeza, que pido que el Espíritu Santo derribe todo su argumento, que lleve todos los pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo y que se nos revele el diseño de Jesucristo para su iglesia, que se nos venga a nosotros esta convicción de nuestra identidad, de quiénes realmente somos, que somos sacerdotes de Jesucristo, ministros de Jesucristo, para ejercer sacerdocio en casa y en otras casas y para ser parte de comunidades cristianas. Que se nos revele esto para poder vivir en esta libertad gloriosa y asumir las responsabilidades que tenemos que asumir para con Dios, para con nuestra familia y para con la iglesia y para con la sociedad en la que vivimos. Te mando un fuerte abrazo, te bendigo, que tengas paz y bueno, nos estamos viendo mañana, seguramente 9 de la noche vamos a estar compartiendo algún mensaje que espero que también edifique tu vida. Nos estamos viendo, si estás viendo este video en YouTube, dale me gusta, compartilo, suscríbete al canal, eso hace que podamos llegar a mayor cantidad de personas y que muchos puedan verlo y ser edificados con esto. Paz para todos, nos estamos viendo mañana, chao chao, que descansen.